Palabra del Señor. Bien, hermanos, podemos tomar asiento. Toda la creación, todos los seres humanos en sí, siempre hemos tenido un vínculo espiritual entre absolutamente todos. Desde el mismo Adán y Eva, que son los primeros creados por Dios, hasta hoy nosotros tenemos ese vínculo. Sin duda alguna, desde que el pecado ingresó aquí al mundo entero, dado por el deseo de nosotros los seres humanos ser como dioses, eso se ha venido heredando por ese vínculo que tenemos cada uno. Ese es el pecado original, el pecado en el cual todos hemos heredado. Adán le es provisto la libertad de poder decidir, elegir amar o no amar al Dios que lo había creado. De hecho, una de las virtudes o cualidades del amor de Dios es que a todos nos ha dado la libertad, el libre albedrío. Porque si Dios, siendo nuestro creador, nos haya puesto un chip para que nosotros lo obedezcamos siempre, eso no es amor. Amor es decidir amar. Entonces Dios nos plantó en el huerto del Edén y nos dio la libertad de poder administrar toda la tierra. Entonces nos dio una infinidad de gamas de alternativas para que podamos vivir según su voluntad y según su plan perfecto que tenía para con la humanidad. Pero el ser humano ocupó ese libre albedrío en desobediencia, en rebelión contra su Hacedor. En el momento de que Adán y Eva deciden voluntariamente ser como dioses para tener el conocimiento del bien y del mal, es donde se origina el pecado en la humanidad y espiritualmente todos los hemos heredado. Nuestra naturaleza siempre ha tendido a rebelarnos a Dios, a ser autosuficientes y vivir la vida según nuestro propio criterio que nuestro propio Hacedor nos los dio. Entonces el pecado ha venido de generación y en generación. Y el pecado bíblicamente dice que pecar es transgredir, es ofender, es estar en contra de Dios y de ese amor de la cual Él siempre ha entregado a cada uno de nosotros. Él nos creó, Él nos ama, Él nos entregó su amor, pero nosotros decidimos cortar ese amor por el pecado. Es una transgresión a Dios. Contra ti, Señor, he pecado, dijo David, cuando el momento que él fue en contra de uno de sus oficiales, desea impuramente a la esposa de uno de sus oficiales y después comete asesinato, no dice cometí pecado contra su principal del ejército, ¿no? Dice contra ti, Señor, he pecado. Y la prueba máxima de una lamentación profunda de haber transgredido el amor de Dios es lo que nosotros meditamos en el Salmo 51. Cada vez que nosotros precisamos contritar nuestro corazón en la humillación de habernos nosotros apartado del amor de Dios, es maravilloso meditar el Salmo 51. Porque en ese Salmo David expresa toda la humillación de un corazón que ha apartado la confianza del Dios maravilloso que nos ha entregado a cada uno de nosotros. Entonces, el pecado se ha manifestado en toda la humanidad. Desde Adán y Eva se ha venido arrastrando el pecado,
Pero el momento más profundo donde nosotros los seres humanos explotamos y sacamos la peor furia de todos nuestros pecados ha sido en el momento de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento se acumularon todos los pecados desde la generación, desde Adán y Eva hasta ese momento, todos los que vivían en ese momento, y posteriormente todos los pecados que hasta hoy nosotros estamos cometiendo. En la pasión de Cristo, Jesús recibe el rechazo, la ignominia, la deshonra, los insultos, el maltrato, la traición, la incredulidad. Entonces, en ese momento, el sacrificio de Jesús comienza a transformar lo que antes era la justicia de Dios a través de la ley de los mandamientos. ¿Y cuál era esa justicia? Bueno, mijo, aquí están todos los mandamientos de la cual usted no fue creado. Usted lo incumple uno de esos, y este pecado al cual usted decidió acercarse le va a dar una facturita con una paga que se llama la muerte. Esa era la justicia. Y la justicia de Dios se manifestaba de esa manera. El pueblo de Dios pecaba y se manifestaba la justicia de Dios con asumir las consecuencias del pecado de la cual nosotros hacíamos. Pero si nos damos cuenta, los mandamientos no nos salvan. Es como si yo digo, estamos por ejemplo en una piscina, y en la piscina hay un conjunto de reglas o de mandamientos donde dice: no caminar sin chinela, si usted no sabe nadar, no se acerque a esta zona. Hay un montón de reglas que nos pongan. Ahí están las reglas, los mandamientos. Pero yo, cabezón, infringo una de esas normas, me caigo a la piscina, y en ese momento que me estoy por ahogar, esos mandamientos no me van a salvar. Entonces, ¿cuál era la paga del pecado para cada uno de nosotros? La muerte. De hecho, San Pablo le escribía a la iglesia de Roma y le decía: porque absolutamente todos pecaron, pues todos han sido desterrados de la gloria de Dios. Cuando dice todo, es absolutamente todos. Entonces no hay eso de que nosotros digamos yo soy bueno o él está el bueno, porque siempre nosotros prejuzgamos lo que vemos. Todos nos consideramos para la Biblia como malos, desterrados de la gloria de Dios. Entonces, ante esta situación trágica del pecado, de la cual hemos heredado por ese vínculo que tenemos todos los seres humanos, cambia a Dios por la misericordia de su amor, y en vez de utilizar la ley de los mandamientos, hoy nos da la ley de la fe en Cristo resucitado. Entonces, todo pecado tiene que tener una justicia de Dios. Pero ahora, como vio Dios que nosotros los seres humanos éramos muy débiles para los mandamientos. De hecho, aparecieron los mandamientos y el pecado se proliferó, porque tendemos siempre al pecado como tal. Entonces Dios dice: no, yo voy a entregar a mi Hijo amado para que Él absorba todas las culpas y la justicia del pecado en su humanidad. Entonces, todo el proceso de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo ha sido el camino que nos permite ahora a nosotros tener ya una ley que nos permita la vida. Ya no son los mandamientos de la piscina en la cual yo me estoy ahogando, sino que en ese momento del ahogo viene Jesús a darme la mano y sacarme de la muerte. Y eso lo hacemos gracias a lo que en la palabra de Dios se llama la teología de la justificación. La teología de justificación es que, primeramente, yo estoy condenado a la muerte. ¿Por qué? Porque mi carne es débil, he heredado el pecado original, y como estoy en pecado, he nacido espiritualmente en pecado, mi condena es la muerte. ¿Ok? Pero la justificación es: voy a justificar al pecador para que se santifique,
para que él tenga vida eterna. Sus pecados que él ha cometido, una vez que tenga el encuentro conmigo y yo le derrame un corazón nuevo, le derrame mi espíritu, él va a tener la posibilidad de luchar contra el pecado. Sí, él va a acceder a la vida gracias a la fe con el que ya lo venció todo. Entonces, la justificación, a veces nosotros la hemos mal entendido, porque hoy en la actualidad decimos, no, Dios es amor, me perdona. De hecho, cuando peco tengo la posibilidad del sacramento, de la reconciliación, y ahí puedo purificar mis pecados. Entonces voy y, por ejemplo, le confieso un chismerío que hago siempre. Ya voy, confieso, salgo, pasa el tiempo y vuelvo a chismear. Vuelvo al confesionario, confieso el chismerío y así voy recurrentemente, porque yo tengo la idea, no, Dios es amor, Él ya murió por mis pecados. Pero eso solamente es un concepto abstracto en nuestra mente. Pensamos que la justificación es que Dios ve que hemos pecado y se hace la vista gorda y lo omite el pecado. Y pensamos que como Él ya murió, Él ya absorbió todo el pecado, bueno, ya quedó limpio. Damos a entender que Dios es el clásico papá ricachón que tiene el hijito ingreído, que puede hacer lo que le da la gana, puede chocar el auto, puede pelearse con Pedro Sánchez Martín, puede atropellar, puede hacer lo que le da la gana, y él feliz. ¿Por qué? Porque tiene un padre platudo, que si lo meten preso, va y paga y lo saca de la cárcel. A veces pensamos que la gracia y la justificación es así. Pero la justificación tiene algo que ver con un encuentro con alguien del que yo creo que venció a la muerte, venció al pecado y ahora me da la oportunidad, a través de esa relación con Él, que sé que está vivo, que ha vencido la muerte, y esa relación me permite dar un espíritu nuevo, me cambia el corazón de carne, y a partir de ahí yo veo el pecado con odio, con bronca de la injusticia del pecado y de todas las consecuencias que nos trae a nosotros en la vida. Entonces la justificación viene con la gracia de la lucha con el pecado, de la convicción de querer cambiar mi forma de vivir, de pensar, actuar y hablar. No es que viene el padre ricachón a salvarme de todas las fechorías o que se hace la vista gorda. Entonces, ¿dónde queda la justicia de Dios? ¿Cómo el Dios santo, poderoso, viene a recibir a estos pecadores? ¿Cuál es la justicia? No la entiendo, la justicia de ahí. La justicia es Cristo, el sacrificio, el mérito de Él. Y en esos méritos en los cuales todos nos unimos en fe y en unión hacia Él, para que a partir de ahí nos devuelva la vida en el alma, en el corazón del ser humano. Entonces, tenemos la justificación como la cura por amor que Dios nos ha dado al pecado. Entonces nosotros hoy en la actualidad luchamos con el pecado. De hecho, el pecado más trágico que tenemos nosotros los seres vivos es una vida sin Cristo. Una vida sin Cristo es el peor, o el pecado más frustrante en cada uno de nosotros, que a partir de ese pecado nos lleva a cometer ya los pecados en plural, que son los pecados que dice la palabra de Dios. En otras palabras, mi corazón está sin Cristo, peco ya los pecados que nosotros conocemos. ¿Cuáles son esos pecados? Bueno, hay varios textos. El mismo Jesús hablaba de los pecados de muerte, cuando decía que todo brota del corazón del ser humano. Pero el que lo dice más explícitamente lo decía Pablo cuando le escribía a la iglesia de Galacia, y decían que estos eran los pecados de muerte que rompe el vínculo de amor que todos tenemos de Dios. Y estos son la fornicación, los pecados de la sexualidad y todas sus impurezas correspondientes al pecado sexual,
todo tipo de libertinaje y desenfreno, viviendo una vida como si hoy aquí es la vida, la única vida, y que tenemos que disfrutarla, tenemos que sacar el jugo porque la vida es una sola, así que tengo que vivir todo. Idolatría, ese apego desordenado de mi corazón a cosas de la creación, de la cual le quita el primer lugar de nuestra vida a Dios. Todo tipo de hechicería, macumba, sacasuerte, adivinación, curiosidades, todo tipo de odios, peleas, rencores, celos, ira, todo desorden por tener las cosas materiales, ambiciones, todo tipo de pleitos, disensiones, divisiones, rivalidades, toda clase de excesos de borrachera, comilona y todas esas cosas que brotan de nuestra carnalidad y de nuestro vínculo que hemos tenido de Adán y Eva, pues como dice acá en la palabra, no heredarán el reino de los cielos. Y cuando dice no heredarán el reino de los cielos, quiere decir que ese amor de Dios que debería brotar desde nuestro corazón se ha esfumado porque nosotros hemos decidido darle rienda suelta a nuestros deseos de la carne, que en lo que en la palabra de Dios se denomina concupiscencia. Entonces, con el pecado grave, o como decimos también en el catecismo de la Iglesia, el pecado mortal, definitivamente nos aparta de ese vínculo de amor que tenemos que tener con nuestro Hacedor, con Dios. Ese tipo de pecado aparta. ¿Por qué? Porque yo libremente decido no ser amado por Dios y decido darle rienda suelta a mi vida carnal. Tenemos también lo que se llaman los pecados veniales. Los pecados veniales no me cortan ese vínculo de amor con Dios, sino pero lo hiere continuamente. Son esos pecados que nosotros decimos, dos pecaditos, cuando a veces digo una mala palabra, una pequeña ofensita, un chiste, una burla, una ironía, una mentirita, cuando no hay gravedad en el objeto del pecado como tal, es lo que la Iglesia denomina pecado venial. El pecado venial no me corta, pero comienza a debilitar la caridad de Dios en nuestro corazón. ¿Qué pasa? ¿Por qué pecamos tanto? Porque no tenemos amor en el corazón, así de claro y sencillo. Cada vez que nos volvemos más iracundos, más peleoneros, más altaneros, más soberbios, más orgullosos, es porque hemos permitido que el amor de Dios o la caridad de Dios se comience a encoger en nosotros. ¿A través de consecuencia de qué? De los pecados veniales, de los que supuestamente decimos, no, son pecaditos que sé que se limpian cuando estamos al comienzo de la misa. Y nuevamente pisoteamos la gracia de Dios. Nuevamente pisoteamos lo que es el regalo de la justificación. Entonces, a través de la justificación, entonces, el Padre hoy nos regala a cada uno de nosotros la posibilidad de mostrarnos ante Dios justos, no justos por nuestros méritos, porque como dice la palabra, nadie, absolutamente nadie, se puede mostrar justo ante Dios a través de los mandamientos, porque siempre hemos pecado en algo. Y en los mandamientos no es, a ver, son 10 mandamientos, a ver, cumplo 6, estoy salvado. No, dice la palabra, usted infringe un mandamiento y es como si haya incumplido los 10. Entonces, gracias a la justificación, entonces volvemos a la vida. Pero Dios no ha querido que nosotros encontremos la salvación de manera unitaria. Sin duda alguna, tenemos un encuentro, un vínculo íntimo con Dios, Dios y yo. Pero ese vínculo íntimo, Dios y Él, me lleva a formar parte de la arquitectura o del plan perfecto que Dios ha dado para que todos sus hijos se puedan salvar. ¿Cómo se llama ese plan perfecto? ¿Alguien puede decir?
¿Cómo se llama el plan perfecto para que no sea la salvación así unitaria, ¿no? De que cada uno luche, cada uno tenga su relación con Dios plenamente y a partir de ahí la salvación. No. ¿Cuál ha sido el plan perfecto que Dios ha dado para la salvación de la humanidad? ¿Alguien sabe el nombre? Se llama Iglesia. ¿Cuál es el plan perfecto que Dios ha dado a la humanidad para que se salven sus hijos? ¿Más fuerte? Iglesia. Entonces, aunque hay una relación personal con Dios, la salvación se da a la iglesia. Entonces, cuando vino Jesús a la tierra, ¿cuál fue su misión? Primeramente, revelar la palabra de Dios en plenitud. Todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento, Jesús a través de sus enseñanzas nos da la plenitud. Segundo elemento de su misión ha sido un tema eclesiológico, de la cual Él parte su iglesia ministrando, enseñando, discipulando a los 12 discípulos, de la cual iba a formar su iglesia. Entonces Él ministró, Él entregó las llaves del bien y del mal, Él le dio la autoridad espiritual para que expulsen demonios, sanen enfermos, declaren años de gracia, años de jubileo a la humanidad. Entonces Él forma su iglesia a través de los apóstoles. Y a partir de ahí, hasta los tiempos actuales, lo que tenemos la iglesia como tal. Entonces, toda la creación, primer punto que tenemos que tomar en cuenta, tenemos un vínculo, cada uno tenemos un vínculo como seres humanos. Entonces, nosotros el primer vínculo que teníamos, ¿con quién era? ¿Con quién ha sido el primer vínculo que hemos tenido como seres humanos? Con Adán. Con Adán hemos tenido el vínculo, de la cual ese vínculo que nos ha dado el pecado original. Pero a través de la justificación y la nueva ley de la salvación que Dios ha dado a través de su iglesia, nosotros hemos sido justificados, se nos ha dado un nuevo corazón, un nuevo espíritu, hemos nacido de nuevo, estoy en Cristo Jesús. Entonces, a partir de ahí, ¿con quién yo tengo un vínculo? Con la iglesia, pero ¿a través de quién? A través de Jesús. Él me ha dado un corazón nuevo y me ha dado un espíritu nuevo. Ha formado a su iglesia y cada vez que cada uno que los hermanos que comenzamos a recibir ese bautizo en el espíritu, un nacimiento en Cristo Jesús nuevo, nos insertamos a su iglesia con un mismo vínculo. ¿Cómo lo sé? Pablo le escribía a la iglesia de Corinto y hacía una hermosa analogía. Decía que los miembros de la iglesia son como las partes del cuerpo. Cada uno tiene una función específica, pero todos están vinculados por ligamentos y tendiduras, que la cual es el Espíritu Santo. Ahora, completemos el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, de la cual irradia todo su espíritu a su iglesia para darse una iglesia santa. ¿Cómo es la iglesia de Cristo? ¿Ustedes pertenecen a su iglesia? Entonces, ¿ustedes qué? ¿Son santos o no? Sí. De hecho, cada vez que en el credo, ¿qué decimos en el credo? ¿Qué decimos en el credo cuando rezamos el domingo en la misa? De la parte de la santidad. La iglesia es santa, única, católica y apostólica. Entonces, ¿por qué nosotros no está en nuestra psicología de que la iglesia no es tan santa, que digamos, ¿no? ¿Por qué creen? Porque estamos nosotros ahí. La iglesia es santa. Y nosotros los seres humanos somos imperfectos, somos pecadores que luchamos con el pecado juntos, pero eso no le quita la santidad a la iglesia. Jesús, desde la cabeza, cuando Él sube al cielo, se sienta a la derecha de Dios Padre, y a partir de ahí cada uno que nace en Jesús se pone en Jesús, porque Jesús ya vive en nosotros, y como Jesús está al lado del Padre, estamos nosotros al lado del Padre.
Entonces Jesús es la cabeza. Él irradia el Espíritu Santo para santificar a toda la iglesia. ¿Ok? Pero la iglesia no solamente somos los que estamos acá en el templo. La iglesia son también todas esas personas que fueron testimonio del Evangelio y vivieron a la plenitud la vida que Jesús nos enseñó en el caminar, y son todos nuestros santos. ¿Quién fue la primera que fue santificada? María. María, por gracia, no por méritos de ella, sino por gracia de Dios, Dios derrama la purificación completa de cuerpo y alma, y ella no ha tenido mancha de ningún pecado. Entonces ella ha sido santa por gracia de Dios. Y por más yapa, ha sido ascendida al cielo. Ella ya experimentó la resurrección de los muertos. Ella es la esperanza de nosotros de que Dios va a cumplir con que todos vamos a renacer, vamos a resucitar entre los muertos. Tenemos a Jesús cabeza. Tenemos a Santa Madre de Dios, que ya está en el cielo, en cuerpo, alma y espíritu, orando e intercediendo por cada uno de los miembros de la iglesia para la santificación. Tenemos todos los santos, de la cual también ellos ya están gozando la presencia de Dios, están viviendo las bienaventuranzas. Nombremos nombres de santos, a ver, hermanito. Santo número 1, San José. Santo número 2, santo número 3, hermanito Walter. Otro santo, cualquiera. San Martín, ok. Nuestra patrona acá, Santa Rosa de Lima, San José de Calazán, San Juan Bosco, Santo Domingo, San Jerónimo. Entonces, tenemos, como dice el Apocalipsis, tenemos un ramillete de santos que ya están en el cielo, que están intercediendo por la iglesia. Ellos murieron, fueron seres humanos, que como ellos vivieron la caridad, el amor de Dios en el corazón, ya van directamente, ya están con Dios Padre, pero forman parte de la iglesia, están intercediendo por nosotros. Entonces, nosotros los seres humanos oramos los unos por los otros para que nos santifiquemos. Ellos están orando también, están intercediendo ante Dios Padre, porque están cerca, están con Dios, en otras palabras, junto a María, y permiten la santificación también de la iglesia. Y también están todos nuestros fieles difuntos que murieron con la esperanza de Cristo, pero con la imperfección de no haber purificado completamente todos nuestros pecados en la vida terrenal. Ellos forman parte de la iglesia. Entonces, tenemos la cabeza, Jesús. Tenemos ya el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia forma parte, los santos que ya viven la bienaventuranza de Dios. Tenemos los fieles difuntos que están descansando en el purgatorio, sufriendo las penas temporales. Y tenemos nosotros los peregrinos acá en la tierra, que formamos toda la iglesia. Jesús quiere santificarla a todos. En el momento de la parucía, cuando el Señor vuelva nuevamente la segunda venida, ya va a venir la nueva resurrección. Vamos a resucitar en el nuevo cuerpo ya incorruptible. Ahí todos los santos, todos los puros que están en el purgatorio también han purgado, y nosotros los que también estamos en la esperanza vamos a ser resucitados nuevamente. Pregunta: ¿María también va a ser resucitada en la parucía cuando venga Jesús la segunda vez? ¿Sí o no? No, porque ella ya fue, ella ya ha sido arrebatada. Ella, la esperanza, es el modelo de fe y amor para que nosotros también sepamos que vamos también a resucitar en algo incorruptible. Entonces, mis hermanos, si por ejemplo acá en la comunidad Santa Rosa de Lima, Sembradores de la Luz, Dios le da la gracia a alguien de nosotros a que nos aperturemos a la santidad, esa santidad va a permitir que se santifique todo lo que estamos acá. Entonces, ¿cómo no orar entre nosotros para que nosotros nos santifiquemos, para que hagan santos? Porque la santidad de uno, como tenemos un vínculo, la santidad viene y se comienza a transmitir a toda la iglesia. Necesitamos santos comunes y corrientes,
que vienen al templo, que están en los grupos, que permita la santificación de la iglesia como tal. Entonces la salvación, Dios ha permitido que a través de su iglesia se permita dispensar su gracia, porque todo esto parte de los méritos de ahí. A partir de ese mérito, todo lo demás ya son vínculos espirituales que nos permiten el crecimiento espiritual, pero sobre todo la santificación de nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la base teológica bíblica de que nos transmitimos la santidad, de que tenemos que orar por los santos, de que tenemos que orarnos por unos a otros? Pues tenemos una infinidad, ¿no? Pablo le escribía a la iglesia de Corinto hablando que somos el cuerpo de Cristo. Le escribía a Santiago. Santiago escribía algo muy interesante, ¿no? Decía, ¿no? Oren ustedes los unos por los otros para que puedan curarse las enfermedades, ¿no? La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Pablo le escribía a la iglesia de Éfeso, decía, velen en oración y súplica por todos los santos. A la iglesia de Colosas le decía, completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Pablo, todos los sufrimientos que tenía cuando estaba predicando, lo metían preso, lo azotaban, ese sufrimiento lo entregaba para la santificación de cada uno de nosotros. Si somos atribulados, le decía a Corinto también, es para vuestro consuelo y salvación, decía. El escritor a los Hebreos, estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, de la cual nos lleva a todos a la comunión de la iglesia. Juan, escribiendo el Apocalipsis, decía, los santos en el cielo presentan las oraciones de los creyentes de Dios. Entonces todas esas súplicas en fe, siendo el cuerpo de Cristo, siempre van a llegar a oído a intercesión de todos los que ya están junto con Dios. Cuando Dios, a través de Cristo, hace nacer la iglesia, hay un versículo muy importante, en un episodio en el Evangelio, cuando Pedro lo proclama a Jesús como el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, ¿no? Tú eres Pedro, en ti voy a edificar mi iglesia. Yo te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ustedes desaten en la tierra lo van a atar en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo van a desatar en el cielo. Atar y desatar era un término que se ocupaba en ese entonces, en el término de judío. Cuando decían atar, significaba el término prohibir. Y cuando decían desatar, significaba que estaba habilitado, que podían hacer. Entonces, cuando Jesús utilizaba estas palabras en Pedro, lo que estaba diciendo, yo quiero confiar en el proyecto de la iglesia para que ustedes puedan ministrar, corregir y perdonar visiblemente a los pecados de la humanidad dentro de la iglesia. Porque como ese clásico dicho, no, Dios me perdona directamente, no puede ser. Para eso Dios dice que ustedes dependen unos de los otros, forman parte del mismo cuerpo. Yo le he dado esa oportunidad para que ustedes puedan, a través de la iglesia, poder purgar y limpiar los pecados. Es ahí donde nace el sacramento de la reconciliación. Cuando nosotros pecamos, en el sacramento de la reconciliación, la culpa por el pecado en mi corazón queda limpia. Pero lastimosamente no las consecuencias. Todo pecado que nosotros hacemos tiene consecuencias. Tiene consecuencias en el alma, tiene consecuencias físicas, tiene consecuencias en mi vida, el futuro. Entonces, nosotros cuando pecamos tenemos que tener contrito el corazón para recibir la limpieza completa. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros nos confesamos más que por la caridad de Dios que transforma el corazón, sino por las consecuencias que trae el pecado. Por ejemplo, hay adulterio en los matrimonios, más estoy arrepentido de habérsela hecho a mi esposa o a mi esposo, más por las consecuencias que me voy a separar de mi casa, me van a botar de la casa, que por el mismo amor de Dios en el corazón para aborrecer el pecado, para apartarse del pecado. Entonces, tenemos la limpieza de la culpa. ¿Cómo purgamos o limpiamos esas penas que se llaman penas temporales
que es dado por el mismo pecado en nuestra vida, es ahí lo que hoy nosotros vamos a vivir este año en el jubileo 2025. Aquí es donde nace el concepto de las indulgencias. Las indulgencias es una hermosa herramienta, es un hermoso tesoro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que permite a cada uno de nosotros los cristianos poder purgar, de poder limpiar esas penas temporales que las tenemos a consecuencia del pecado. Entonces, esto es el atar y desatar que Jesús nos ha dado. Porque si nosotros no limpiamos o purificamos los pecados aquí en la vida, la vamos a hacer en el purgatorio con fuego. No pensemos que vamos a estar en una nube esperando, que Jesús nos llame ahí esperando, ahí un ratito. Vamos a pasar llanto, sufrimiento, vergüenza, humillación, porque todos nuestros pecados van a ser develados. Entonces, ¿queremos purgar el pecado aquí en la vida como tal? Claro que sí. Los sufrimientos, los momentos difíciles de la vida, las enfermedades, la misma muerte, Dios nos las permite pasar para que a partir de ahí nosotros nos humillemos y podamos purgar nuestros pecados. Por eso, cuando estamos pasando dificultad, en vez de quejarnos o llamar a hacer una cadena de oración para que se nos quiten toda esa aflicción, ¿por qué mejor no aprovechar para comenzar a contritar el corazón y purificarlo para evitar las penas eternas? No desechemos los sufrimientos de este mundo que permitan la purificación. Entonces, la indulgencia que la iglesia, a través del sacrificio de Jesús, nos permite limpiar esas penas. Entonces, ¿qué es lo que necesito para la indulgencia? Para adquirir esa indulgencia, Señor, límpiame de las penas. Bueno, punto número 1, conversión. Punto número 1, yo quiero apartarme voluntariamente del pecado. Señor, en mi naturaleza caída, yo necesito que tu Espíritu me ayude a apartarme del pecado. Quiero convertir mi vida a ti y quiero unirme a ti. Entonces viene el Espíritu Santo, me da convicción del pecado, me da una contrición perfecta, corro al sacramento de la confesión, confieso el pecado, soy absuelto del pecado. Y a partir de ahí, como la caridad de Dios vuelve a renacer en mi corazón, yo comienzo a restituir todo lo que el pecado destruyó. Si he mentido, digo la verdad. Si he robado, devuelvo. Si he hecho cosas impuras, bueno, los expongo y entrego mi vida a la conversión plena. Y el último punto, que por supuesto que dentro del jubileo es la penitencia, ¿no? En la penitencia nos anima a concluir el proceso de la conversión. Entonces, la penitencia puede ser un acto de caridad, porque voy a restituir el pecado, pero también la Iglesia nos llama a que nosotros dediquemos un tiempo para pedir por las peticiones del Papa, como Padre espiritual de toda la Iglesia peregrinante. Hay que orar por las intenciones del Papa. Y como último acto de penitencia, nos unimos en una manifestación de fe y de amor y misericordia en una peregrinación para cruzar una puerta santa. Acá en Santa Cruz tenemos en la catedral y tenemos también en Cotoca. Entonces, cumplo todos estos requisitos y automáticamente yo puedo pedir el sufragio de una indulgencia por mí mismo o por algún difunto que ya está ahorita sufriendo en el purgatorio. Porque ese es el término correcto. Todos nuestros difuntos están sufriendo en el purgatorio. Entonces, yo puedo brindar un sufragio, ya sea por un difunto o por mí mismo. Este domingo, como comunidad Santa Rosa de Lima, vamos a hacer nuestra primera peregrinación. Este tiempo de jubileo viene del Antiguo Testamento, ¿no? De la época del libro de Levítico. Dios permitía un año de gracia, ¿no? Un año donde se perdonan todas las deudas. Imagínense ustedes a alguien, ¿quién le debe algo? Le debe plata. Bueno, yo que diga, ¿no? Hoy es un año de gracia, querido amigo, vecino, hermano, te condono la deuda que me debes. No me debes nada. Eso es un año de gracia.
Eso es dar indulgencia. Eso es un jubileo. Entonces, hoy, cada 25 años, la Iglesia promueve este tiempo de gracia, volviéndonos los méritos en la cruz, para que podamos dispensarnos de esas penas eternas y esas penas temporales. Entonces, conociendo esto, ¿cómo no ir el domingo con la familia? Primeramente por nosotros y después por nuestros difuntos. Entonces, mis amados, este es un tesoro de la Iglesia. Como Iglesia compartimos varios tesoros entre los vivos, muertos y santos. Tenemos los sacramentos, tenemos los carismas, tenemos la oración, pero también tenemos este acto maravilloso del Jubileo 2025. Vamos a compartir la gracia de Dios de perdonar todas nuestras penas, las consecuencias de nuestros pecados, y vamos a quedar santos y limpios para que como iglesia todos nos santifiquemos. Esta es una gracia de Dios de la cual vamos a agradecer. Yo los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a pedir este tiempo de gracia que pueda aperturar nuestro corazón. Podamos hoy nosotros abrazarnos al que lo puede todo. Bendito sea, Señor, por tu iglesia santa, única, de la cual hoy tú derramas la gracia de perdonarnos y santificarnos para que podamos nosotros en libertad proclamar tu palabra, para proclamar también ese año de gracia afuera a los que están sin ninguna esperanza, Señor. Danos, Señor, en este caminar como iglesia, ese amor por estar junto a cada hermano, no excluirme, no separarme, no llevar una vida cristiana solo, supuestamente en oración, pero sin ninguna interacción con el hermano. No con él, sin tener ningún compromiso con la iglesia, Señor, de servir. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento la vida de cada uno de ellos, para que tu Espíritu Santo los sostenga en este caminar cristiano, en esta vida preciosa que nos ha regalado. Derrama sobre ellos también la gracia de ellos poder llevar misericordia y gracia a los hermanos que están afuera, a los hermanos que no te conocen. Haz que cada acción de mis hermanos pueda mostrar el rostro perfecto de Jesús, que Dios ama, perdona, libera y derrama gracia en cada uno de nosotros. Yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por el Papa, te doy gracias por la unidad de la Iglesia. Has permitido que en estos 2025 años tú permitas la unidad de tu Iglesia, del cuerpo de Cristo. Haz también comprender que nuestros hermanos que no viven la fe católica cristiana, ellos igual, haber recibido el corazón de Jesús, ellos también son nuestros hermanos y forman parte del cuerpo de Cristo. Mi corazón también hoy los recibe como mis hermanos. Yo te bendigo, Señor, por esta iglesia. Yo te bendigo por cada miembro. Haz revivir el gozo de servirte, de amarte y de sentirnos amados. Todo eso siempre te lo hemos presentado en los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén.